Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Profe. Vamos a iniciar la clase de hoy. El día de ayer estuvimos hablando acerca de los derechos y obligaciones que tiene el albacea. Dijimos que el albacea es un sujeto del derecho hereditario que interviene o participa dentro del juicio sucesorio. Como representante legal de la sucesión y administrador de los bienes de la herencia, y también para cumplir disposiciones testamentarias. Tiene una variedad de actividades o de obligaciones el albacea. Es un sujeto muy activo, ¿verdad? Una vez que acepta el cargo, la ley le impone la obligación de formular inventarios y avalúos, de administrar los bienes de la herencia. Para eso va a solicitar el aseguramiento de los bienes, o sea, que lo pongan en posesión de los bienes para que los pueda administrar, y a la vez la obligación que tiene de rendir cuentas de su administración. Ya una vez aprobadas las cuentas, pues tiene también la obligación de formular el proyecto de división y partición de los bienes de la herencia. ¿Esto qué significa? Que va a proceder a dividir y repartir la herencia a través de un proyecto que le presenta al juez. Este proyecto lo puede hacer solo el albacea o conjuntamente con los herederos. Cuando hay testamento, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Pues no hay ningún problema. No hay ningún problema porque se tiene que ajustar a la última voluntad del testador, plasmada precisamente en el testamento, ¿verdad? Ahí en el testamento el testador dice a quién instituye como herederos y como legatarios, ¿verdad? Mis herederos lo serán fulanos y manganos. Puede ser uno, pueden ser varios, puede ser un legatario o varios legatarios. Ahí mismo generalmente señala quién ha de fungir como albacea, y también las partes que le corresponden, las partes de la herencia que le corresponden a cada uno de los herederos o legatarios. Entonces, pues no hay ningún problema. Lo que tiene que hacer el albacea es nada más adecuar su proyecto de división y partición conforme a lo establecido, a lo previsto en el testamento. Pero puede surgir problemas cuando el autor de la herencia, el difunto, al fallecer, no deja disposición testamentaria, o sea, no deja testamento. Entonces muere intestado. Y acuérdense que cuando una persona muere intestada, por disposición de la ley, se establece quiénes son los que van a heredar al difunto. Y puede ser por parentesco, por matrimonio o concubinato. Entonces, y los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Todo esto, pues ya lo hemos platicado, lo hemos visto, pero aquí también para la elaboración del proyecto de división y partición, el albacea pues lo puede hacer conjuntamente con los herederos, se pone de acuerdo y dice, bueno, hay 4 bienes, somos 4 herederos, uno para cada quien, ¿verdad? Y hay ocasiones en que es un solo terreno y son 4, 10 herederos, los que sean, ¿verdad? Entonces, en partes iguales y pro indiviso. Y técnica o prácticamente se constituyen copropiedades, ¿verdad? O sea, imagínense todos los herederos con un solo terreno, entonces se les adjudica a todos en partes iguales y pro indiviso.
Entonces, técnicamente es una copropiedad. Y acuérdense que las copropiedades, pues no se pueden dividir. Es una esos nada más son partes alícuotas que reciben los copropietarios. Partes alícuotas son la representación mental, aritmética, que cada uno de los copropietarios, perdón, tiene dentro de ese todo, ¿verdad? Que es la copropiedad. Yo sé que una parte alícuota me corresponde, ¿verdad? Somos 4 copropietarios. Bueno, pues una cuarta parte, yo sé que es mía. No sé dónde está, pero es mía, ¿verdad? Me pertenece como copropietario. Entonces, así es como se dividen. Otra solución puede ser que se pongan de acuerdo y que digan, bueno, cedemos nuestra parte a favor de, de uno de los herederos y que sea ella la única que reciba ese beneficio. Y la otra cuestión sería, eh, pues, no sé, cómo ellos se pongan de acuerdo, sí, esto es muy importante. De otra manera, la ley dice que son partes iguales y pro indiviso, ¿verdad? Si hay 4 carros, bueno, pues cada carro es partes iguales pro indiviso. A manera de ejemplo. Sí, está claro, ¿verdad? Son las obligaciones que tienen. Y luego, por último, otra obligación, pues es la de cuando el juez en la sentencia adjudica los bienes de la herencia que le toca a cada uno de ellos, ya una vez que aprueba el proyecto de división y partición del albacea, pues se los tiene que entregar al albacea, es otra obligación que tiene. Bueno, ok, ya me dieron el carro, pero pues el carro todavía no me lo entrega, nomás está en papel, ¿verdad? En la sentencia dice que el carro, Ford Fiesta modelo 2012, color gris de 4 puertas, pues le toca a Luis, ¿verdad? Pues hasta ahí estamos bien, pero no, todavía no me lo entrega. Entonces, físicamente, quien tiene que entregar las cosas es el albacea. Es otra de las obligaciones que tiene. Entonces, el día de ayer veíamos que dentro de las obligaciones que tiene la albacea es la presentación del testamento. Ya lo dijimos, pues cuando está en su poder o puede disponer del mismo, ¿verdad? Él sabe en qué notaría está, pues bueno, sácalo y preséntalo. El aseguramiento de los bienes de la herencia. Pues obviamente que si a partir de hoy acepta el cargo la albacea, lo primero que va a pedir es el aseguramiento de los bienes. Bueno, ¿dónde están los bienes que voy a administrar? Quiero que me den posesión de los mismos. Entonces, hoy el difunto dejó 5 cuartos, 5 departamentos. Bueno, pues comunícale a los arrendatarios que a partir de la fecha, como albacea, me tienen que pagar la renta a mí, ¿verdad? Oye, dejó un rancho ganadero, pues quiero que me den posesión del mismo, ¿verdad? Son 50 hectáreas y son 50 vacas, quiero que me den posesión, ¿verdad? A partir de que entro en posesión, pues yo soy el responsable, porque yo voy a administrar ese rancho. Y así sucesivamente, el aseguramiento de los bienes de la herencia. Luego, otra obligación es la formación de inventarios. El día de ayer decíamos, quien tiene obligación, porque es una obligación, ¿eh? Si no lo hace en 15 días, a partir de que acepta el cargo la albacea, puede ser removido. Entonces sí produce una consecuencia, el hecho de que si no formula el inventario y avalúo en el plazo que dice la ley de los 15 días hábiles a partir de que acepta el cargo de albacea, pues puede ser removido de su cargo, ¿verdad? Y si es removido, pues obviamente sí le produce una consecuencia el no hacerlo. Entonces, como obligación, tiene que hacer los inventarios y avalúos, que es el pormenor, el detalle que tiene que hacer acerca de todos los bienes de la herencia, deudas, cargas y obligaciones. Ahí en el inventario va incluido todo, ¿verdad? Todo lo relativo al patrimonio del difunto, con su valor. Tiene que haber avalúos, ¿verdad? Hay un carro Ford Fiesta
modelo 2012, color gris, 4 puertas, bueno, ese está inventariado. Ahora, ¿qué valor tiene? Pues de acuerdo al valor que le da la agencia Ford, este vehículo tiene un costo comercial en el mercado de eh, 50,000 pesos, un ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones que tengan, etcétera. Entonces, generalmente así es como se hace, ¿verdad? Pues un terreno de 200 metros cuadrados ubicado en la colonia Ladrillera, bueno, ¿qué valor tiene? Ya un perito va a determinar. Puede ser el valor catastral. Hay ocasiones en que vamos a catastro, la oficina de catastro establecida ahí en la planta baja de la presidencia municipal, y pedimos un avalúo catastral. Ya nos lo expiden, nos paga uno un derecho, se lo dan, y ese avalúo catastral lo acepta el juez como valor del inmueble. Entonces, o puede ser un avalúo comercial hecho por un perito evaluador, ¿verdad? Un ingeniero que dice, bueno, pues yo lo evalúo esta casa o este terreno en tantos miles de pesos, ¿verdad? Entonces, el inventario de avalúo tiene que ser formado por el albacea como una obligación. También hablamos de la administración de los bienes y la rendición de las cuentas. El albacea, una vez que asegura los bienes, que le dan posesión de los bienes de la herencia, a partir de ahí, si producen frutos, tiene que administrarlos. ¿Qué es eso de producir frutos? Decíamos el día de ayer que los frutos pueden ser civiles o naturales. Los frutos civiles que produce una cosa, pues son las rentas, ¿verdad? Los rendimientos, las utilidades. Pues obviamente que si el difunto dejó una tienda de abarrotes, pues lo que produzca, ¿verdad? Esa tienda de abarrotes. ¿Cuáles son las ganancias mensuales? Pues fíjate que ya libre de gastos de luz, agua, de empleados, de impuestos, me queda una utilidad de 15,000 pesos mensuales. Bueno, pues está bueno, ¿verdad? Hoy es el rancho ganadero, no, pues esa me deja 50,000 mensuales. Hoy es la caña, pues anualmente me deja 350,000 pesos, etcétera, ¿sí? Esos serían los frutos civiles. Y los naturales, pues obviamente cuando produce naranjas, cuando produce alguna otra cosa, ¿verdad? Eh, entonces, ¿sí estamos de acuerdo? Los, pues obviamente que si los bienes de la herencia producen frutos, fíjense bien, tiene que rendir cuentas de su administración. Eh, También, otra obligación que tiene la albacea es el pago de las deudas mortorias, hereditarias y testamentarias. Dentro de la administración de los bienes de la herencia, el albacea pues tiene que pagar las deudas. Acuérdense que los sujetos privilegiados del derecho hereditario pues son los acreedores de la herencia, son sujetos del derecho hereditario también, los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores de la herencia? Aquellas personas que el muerto les quedó a deber, ¿verdad? Dinero o algo, ¿verdad? Un acreedor puede ser alimentario inclusive, ¿verdad? Los menores de edad, los incapaces, los adultos mayores, ellos pueden exigir alimentos. Entonces, pues son acreedores alimentarios. Pueden ser porque dejó una deuda, ¿verdad? El difunto en dinero, etcétera. Le debe al banco, le debe a algún otro particular, le firmó algún título de crédito para garantizar el pago o algún contrato de crédito, ¿verdad? Con garantía prendaria o hipotecaria, etcétera. Bueno, pues todos esos préstamos tiene que proceder el albacea a pagarlos. Primero dice la ley que serán los mortorios. ¿Cuáles son esos gastos mortorios? Bueno, pues viene siendo los gastos del funeral. Por razones no nada más legales, sino morales, pues se tienen que cubrir, ¿verdad? Y preferentemente, dice la ley.
Ahí incluyen también los gastos de hospitalización. Hay ocasiones en que el difunto antes de morir, pues hace cama, ¿verdad? Es atendido en un hospital o en su propio domicilio y pues bueno, los médicos, el hospital, las medicinas, todo eso, pues son gastos que en ocasiones pues se quedan a deber, entonces hay que pagarlos. Tienen preferencia de pago. Y luego los de pronto vencimiento, para no generar más intereses, y que aumente la deuda, ya lo que vaya venciendo, pues se va pagando. Ahora, si no hay efectivo, ¿cómo le podemos hacer? Fíjense que el difunto no dejó dinero en efectivo, dejó bienes, y bienes que inclusive producen frutos o rendimientos, o hay utilidades o ganancias. El rancho pues deja dinero, la caña deja dinero, la tienda de abarrotes deja dinero, las rentas de la casa, de los departamentos deja dinero, pero pues no hay ahorita, bueno, pues entonces, en la medida que vaya surgiendo ese dinero, pues se van pagando las deudas. Pero si no es así, se tienen que vender bienes y si hay necesidad de venderlos, basta que todos los herederos den su consentimiento para que la albacea proceda a enajenar uno o varios de los bienes de la herencia para cubrir precisamente esas deudas que dejó el difunto. Acuérdense que el dinero, los bienes de la herencia tienen que ser para, primeramente, pagar las deudas del difunto. Posteriormente, si sobra algo, pues bueno, se reparte entre los herederos. Pero básicamente son para cubrir las deudas. Tienen esa preferencia, ¿verdad? Por ley. Entonces, sería la forma, ¿verdad? Como se tienen que cubrir esas deudas. ¿Quién las hace? Es por parte del albacea. Igual él también puede cobrar, ¿verdad? Habrá gente que le quedó a deber al difunto. Entonces, esos deudores de la herencia, esas personas que le quedaron a deber al muerto, ¿quién va a cobrar ese dinero que le quedaron a deber al muerto? Pues el albacea. El albacea puede ejercitar esa acción, puede ir a los domicilios de los deudores extrajudicialmente, exigirles el pago de esas deudas, ¿verdad? Le firmaron algunos pagarés, algunos contratos de crédito al difunto, le quedaron a deber 300,000 pesos, pues tiene que cobrarlos el albacea, ¿verdad? No nada más pagar las deudas, sino cobrar lo que le hayan quedado a deber al difunto. La otra obligación es la partición y adjudicación de los bienes, ¿verdad? Tiene que hacer el proyecto de división y partición de los bienes de la herencia. Ya están inventariados, ya sabemos lo que hay, sabemos cuál es el haber hereditario, consta de muebles, de inmuebles, de joyas, de inversiones, pero también dejó deudas, cargas, obligaciones. Entonces, en base a eso se hace la partición. Ya una vez pagadas, cubiertas las deudas de la herencia, cumplidas las obligaciones, entonces se procede a hacer el proyecto como se va a dividir o repartir la herencia. Si hay testamento no hay ningún problema, ya dijimos, ¿verdad? Se cumplen las disposiciones como lo dijo en el testamento por parte del juez y los herederos. Pero se complica cuando muere intestado. Entonces aquí se deben de poner de acuerdo los herederos y si no se ponen de acuerdo, entonces se procede a hacerlo en partes iguales y pro indiviso, ¿verdad? Sería una solución salomónica de decir, bueno, pues vamos a dividirlo en partes iguales y pro indiviso, porque no se pusieron de acuerdo. Otra obligación que tiene el albacea es la defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento. ¿Esto qué significa? El albacea es un representante legal, no nada más administra los bienes de la herencia, sino representa
a la sucesión, tanto dentro como fuera del juicio, ¿sí? Obviamente que debe haber alguien que funja como representante. Se ha discutido mucho si se debe de considerar a la sucesión como una persona moral. La mayoría estima que no, ¿verdad? Entonces, el albacea, ¿quién representa? ¿Representa al muerto o representa a los herederos o a los legatarios? Entonces, se discute mucho, ¿verdad? Algunos piensan que tiene una representación del muerto, pero para ser representante se necesita un representado. Y al ya no existir físicamente, porque ya murió, pues entonces no existe tal representación. Vaya, si se diera el caso de considerar al albacea como apoderado o representante legal del difunto, esto jurídicamente no puede ser, porque el contrato de mandato, cuando lo vean más adelante, van a ver el contrato de mandato, es el contrato por virtud del cual una persona llamada mandante le encomienda en la realización de ciertos actos jurídicos a otro llamado mandatario, quien a su vez se obliga a representar en esos actos jurídicos al mandante. Entonces, pero deben existir los dos. Cuando muere el mandante, se acaba el contrato de mandato. Entonces, pues aquí se aplica la misma regla. Si no hay a quien representar, pues no puede existir el representante, ¿verdad? Pues el representado está muerto. Entonces, ¿a quién representa el albacea? Pues representa los intereses de los herederos, ¿verdad? Y de los legatarios, al final de cuentas, más que al muerto, ¿verdad? Pues el muerto ya está muerto, pero dejó un patrimonio y ese patrimonio está a punto de ser repartido entre los herederos o legatarios, ¿verdad? Entonces, pues al final de cuentas, el albacea, ¿quién lo designa? ¿Verdad? Pues lo designan los herederos. En su caso, si hay testamento, pues a lo mejor el testador lo designó, pero para representar los intereses de la sucesión, los intereses de los herederos o legatarios. Entonces así debe de entenderse, el representante de quién, el albacea es representante de quién, pues de los herederos y de los legatarios. Entonces a ellos va a representar dentro del juicio y fuera de él. Dentro del juicio sucesorio, ¿en qué casos? Bueno, acuérdense lo que les estoy diciendo. El albacea, una vez que acepta el cargo, tiene 15 días para formular inventario y avalúo. Una vez que se aprueba el inventario y avalúo, debe de proceder a administrar los bienes de la herencia, celebrando contratos de arrendamiento, contratos de trabajo, cuando tiene un negocio con los empleados. Eso es administrar, ¿verdad? Administrar un rancho, la caña, etc. Y rendir cuentas de su administración. Cuando rinde cuentas de su administración y le son aprobadas las cuentas, entonces tiene la obligación de hacer el proyecto de división y partición de los bienes de la herencia. ¿Verdad? Y al final entregar a cada uno de los beneficiarios las partes de la herencia que le hayan tocado a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, estas es las obligaciones que tiene el albacea. Dentro del juicio representa la sucesión, impulsando el juicio sucesorio, ¿verdad? En las diversas etapas. El juicio sucesorio, llámese testamentario o intestado, consta de 4 secciones. La primera sección es la de designación de herederos y albacea. La segunda sección, aprobación de inventario y avalúo. La tercera sección, la rendición de cuentas de su administración y la aprobación de la misma. La cuarta sección es el proyecto de división y partición de los bienes de la herencia y la adjudicación de los mismos a favor de los beneficiarios. Entonces, el juicio sucesorio se divide en 4 secciones, ¿verdad? Esas son las que se ven
y en donde las impulsa, el procedimiento sucesorio es impulsado por el albacea. Por eso es un representante legal dentro del juicio sucesorio. Y fuera de él, ¿qué hace? Bueno, también representa la sucesión. Él puede demandar a un tercero ajeno a la sucesión, representando la sucesión. Vengo en mi carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Juan Pérez Torres a demandar a Mario Martínez López el pago pues, de lo que haya sido, ¿verdad? De una deuda por 20,000 pesos, a manera de ejemplo. Entonces, él, en representación de la sucesión, puede demandar con el carácter de albacea a un tercero. Pero, ¿qué sucede si los terceros ajenos al juicio sucesorio presentan una demanda en contra de la sucesión? Esto puede ser posible, de hecho, todo el tiempo hay demandas en contra de sucesiones, ¿verdad? Llámense testamentarias o intestadas. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer? ¿Quién es el representante legal de la sucesión? El albacea. ¿Quién tiene que contestar la demanda que se formula en contra de la sucesión? El albacea. ¿Sí? Entonces, como representante legal. Por eso, una vez que acepta el cargo, generalmente pide copia de su nombramiento, ¿verdad? Y de la aceptación del cargo de albacea. Con esos documentos, en copia certificada, acude a los juicios correspondientes, ya sea demandando en nombre y representación de la sucesión a un tercero ajeno a la sucesión o contestando las demandas que le formula un tercero ajeno a la sucesión en contra de la sucesión. Él es el representante legal, dentro y fuera del juicio. Y también defiende la validez del testamento. Habrá gente que lo demande. Vengo a promover la nulidad del testamento, ¿verdad?, que formuló el testador fulano de tal, en virtud que cuando lo hizo no estaba lúcido, ¿verdad?, en virtud de que cuando lo hizo no se cumplieron estos requisitos. Entonces, habrá gente interesada en que se nulifique ese testamento. ¿Quién va a defender la validez del testamento? Pues el albacea. El albacea va a decir, espérame, aquí el notario hizo constar que la persona estaba lúcida, ¿verdad? Se apoyó de un facultativo, de un médico que examinó al testador antes de hacer el testamento y dijo que era una persona que se encontraba en sus 5 sentidos, lúcido, ¿verdad? Y apto para testar. Entonces, pues no está mal, ¿verdad? Tú dices que tu papá 20 días antes de morir entró en estado de coma y que no pudo haber hecho el testamento. Pues aquí dice que cuando se constituyó el notario al Seguro Social para a solicitud del testador para hacer el testamento, pues el notario pidió el apoyo del doctor para que examinara al testador y dijo que estaba en plenitud de facultades mentales para hacer o celebrar ese testamento. Entonces empiezan los pleitos, empiezan los litigios y para determinar si es válido o es nulo ese testamento. Entonces, ¿quién defiende la validez del testamento? El albacea. Es otra obligación. La otra obligación del albacea es de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieran de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella. Lo que yo les decía, ¿verdad? La albacea como representante legal puede demandar en nombre de la sucesión a un tercero. Pero también ese tercero o un tercero ajeno a la sucesión puede demandar a la sucesión, ¿verdad? Y entonces quien va a contestar esa demanda debe ser el albacea, quien funja como albacea.
¿Sí estamos de acuerdo? Estas serían, entre otras, las obligaciones que el albacea tiene. Y también se pueden considerar como derechos, ¿verdad? Del propio albacea. La de la presentación del testamento, el aseguramiento de los bienes de la herencia, la formación de inventarios, la administración de los bienes y la rendición de cuentas, el pago de las deudas mortorias, hereditarias y testamentarias, la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios, la defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento, la de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren en contra de ella. Todas esas son las obligaciones que tiene, entre otras, el albacea al momento de desempeñar su cargo. Y las tiene que cumplir porque si no las cumple, cualquiera de ellas que falle, es motivo de remoción. Lo pueden remover del cargo de albacea. No sé si tengan alguna duda con respecto a las obligaciones del albacea. ¿Algún comentario que quieran hacer? Alfaro. No, ninguno, todo bien. Todo bien. Todo bien, Miguel Ángel. ¿Todo bien, profesor? Sí, Luis. Todo bien, profe. Muy bien. Dulce. Todo bien, profe. Y Gary. Todo bien, profe. Sí. Areli. Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, cualquiera de ustedes, si no tienen alguna duda, esto es muy importante, ¿verdad? Saber cuáles son las obligaciones que tiene el albacea. Son cada una de las que les acabo de mencionar. Seguramente van a venir en el día del examen, ¿verdad? Les voy a preguntar, mencióname 3 obligaciones que tiene el albacea para ejercer su cargo. Ya ustedes mencionarán algunas 3. O las condiciones para ser albacea. Ya dijimos que las generales es mayor de edad, en plenitud, de facultades mentales y tener la disposición de sus bienes y no tener alguno de los impedimentos a que hemos hecho referencia en clases. Pues todo ello también va a venir el día del examen, ¿verdad? Señálame cuáles son las condiciones para ser albacea. Bueno, pues mayor de edad, en plenitud de facultades mentales, que pueda disponer libremente de sus bienes y que no tenga alguno de los impedimentos que señala la ley, ¿verdad? Como haber sido condenado por delitos contra la propiedad, no tener un modo honesto de vivir, ser juez o magistrado en el lugar donde se tramita el juicio, pues tampoco pueden ser albaceas los jueces, ¿verdad? Que están fungiendo con ese carácter. Y en fin, y cualquier otra de las que mencionamos. Se me acaba el tiempo, que estén bien, cuídense mucho, hasta mañana. Igualmente, profe, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. ¿Cómo le va, profe? Muy bien. ¿A ustedes? También muy bien. Gary, ¿dónde está? En su casa. Ok. ¿Los demás compañeros los has visto? No, a nadie. No, Así, han Dulce. estado en la casa. Ah, sí. Areli me la topé en Coppel.